¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy, 6 de junio, fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Grande, grande Jesús. Grande como siempre Jesús. Es nuestro pastor, es nuestro sacerdote. Qué bonito que Él nos enseñe a ser sacerdotes. A ser aquel que sacrifica y que sobre todo se sacrifica. Ese es el verdadero sacerdote. El evangelio para hoy es Lucas capítulo 22, versículos 14 al 20. Dice: cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que ya no volveré a comerla hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El versículo que vamos a tomar hoy es 6, sería el versículo 16. Dice: porque os digo que ya no volveré a comerla hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Porque os digo que ya no volveré a comerla hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. En este pasaje, yo personalmente veo dos elementos de la Pascua de Jesús muy interesantes. Lo primero tiene que ver con la alegría. Dice Jesús: cuánto he deseado, cuánto he anhelado comer esta Pascua con vosotros. Y más adelante dice, y que tomando la copa, dijo: y que no volveré a beber del producto de la vid. ¿Cuál es el producto de la vid? El vino, hasta que llegue el reino de Dios. Son dos elementos que nos hacen entender un poquito como la alegría de la Pascua, porque ya te decía el domingo, creo, te decía que el que más anhela y quiere la Pascua, este momento, es Jesús. Pero la Pascua, a pesar de que es una fiesta, porque esto es la Pascua es una fiesta, la fiesta del perdón, para el judío es la fiesta del perdón, también es algo bastante doloroso, porque tiene que morir un cordero, en el caso de la fiesta judía. Para nosotros tiene que morir el cordero, Jesús, y por eso entrega su cuerpo y su sangre, que aquí lo hace en el pan y en el vino realmente. De tal modo digo, hay dos elementos como muy interesantes: la alegría de la Pascua y también lo doloroso de su entrega. La Pascua tiene estos dos elementos unidos. Y entonces nos muestra también Jesús que, cuánto he deseado vivir esta Pascua, pero nos dice en el versículo 16, que es el que estamos centrando la mirada: pero os digo que ya no volveré a comerla. Este gozo de comer el banquete, un elemento fundamental en el camino de Jesús, el comer, el compartir la mesa, hasta que llegue su cumplimiento en el reino de Dios. Es decir, este gozo de alguna manera es limitado, no ha llegado a su plenitud, no ha llegado a su cumplimiento hasta que llegue el reino de Dios, hasta que lo hallemos
en el reino de Dios. Es decir, el gozo del compartir del cristiano, la alegría del cristiano, esa a la cual nos invita San Pablo, hay que estar siempre alegres, no va a hallar su cumplimiento sino hasta cuando llegue el reino de Dios. Y ahora, mucho más concretamente, el elemento que aquí se refiere más que la alegría es la Pascua como tal. La Pascua de Jesús no va a hallar su plenitud sino hasta el momento en el que llegue el reino de Dios. Vamos a hallar la plenitud de la Pascua en el reino de Dios. Fíjate que Cristo vive su Pascua por nosotros, su entrega por nosotros para el perdón de los pecados. Es el Cordero que se entrega por el perdón de los pecados. Pero nosotros también tenemos que vivir nuestra propia Pascua. También nosotros tenemos que morir para poder entrar en el reino de Dios. Y Jesús lo insiste en no pocas oportunidades. El granito de mostaza tiene que morir. El granito tiene que morir para que se convierta en planta. Hay que morir para vivir. Constantemente Jesús nos menciona esto de morir, morir. Niégate a ti mismo, muere a ti mismo. Tenemos que vivir nuestra propia Pascua. No solamente Cristo ha muerto por los pecados, sino que nosotros también tenemos que morir al pecado, vivir nuestra propia Pascua, que no solamente se refiere a nuestra muerte física, sino a nuestra Pascua aquí, de morir al pecado, para que se vaya cumpliendo y podamos llegar al reino de Dios. Un poquito lo que hablábamos ayer. Morir al pecado para prepararme al reino de Dios. No puedo entrar al reino de Dios lleno de pecados. Tengo que vivir esta Pascua que es gloriosa, que es alegre, porque, hombre, no podemos hacer una renuncia al mal con tristeza, como, oh Dios mío, qué terrible es dejar el pecado, oh cuán pecador soy, qué difícil es dejar el pecado. Sí, es difícil, pero vívelo con alegría, así como Jesús, con ansia. Vive tu Pascua renunciando a tus pecados, renunciando a aquello que te esclaviza. Sal del Egipto de tus esclavitudes con alegría. No te conviertas en ese judío que todo el tiempo, en ese hebreo que todo el tiempo se anda quejando en el desierto porque dejaron Egipto. Esa es la Pascua de los judíos, acuérdate, la liberación de Egipto. Ahora, libérate, vive la Pascua como un camino. 40 años, fíjate, no es un cumplimiento inmediato. Incluso los hebreos ni siquiera llegaron a la tierra prometida. Es un camino de Pascua, un camino, porque no es fácil liberarse del pecado, viviéndolo con alegría, con gozo, que no será una alegría plena, porque aquí no está la alegría plena, solamente en el reino de Dios, solamente junto a Dios se encuentra la alegría plena. Bueno, pues que el Señor nos dé la gracia de vivir nuestra propia Pascua junto con Él, que haya su cumplimiento junto a Él. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.